Oye, acaba de entrar un paciente increíblemente guapo, dijo Mía, hojeando las tarjetas con furia. Mejor me dedicaría a los papeles, de verdad. Su amiga Linda la miró con curiosidad. ¿Qué pasó? Normalmente, no soportabas estos documentos hasta que no hablabas con los pacientes. Lo corregí, bufó Mía. La gente de aquí es lo peor. Cuando nos enviaron a la práctica, pensaba que podría encontrarme con algún guapo. No necesariamente Brad Pitt, pero alguien mejor que Andrew de nuestro grupo. Pero aquí solo hay viejos con hipertensión y rodillas chirriantes. ¿Y yo por qué estudié para ser paramédico? Solo chicas estamos aquí. Debería haber estudiado economía. Habría encontrado algún banquero. Pero los viejos vienen todos los días, observó Linda. Yo ya me acostumbré a ellos. Pero, ¿por qué estás tan molesta hoy? ¿Pasó algo? Mía, molesta, encogió los hombros. Lo de siempre. Vino para una inyección. Salió con cara de asustado, y todo le parecía mal. Que las inyecciones no las ponía bien, que la aguja no la metía como debía, que era grosera con él. En fin, en lugar de 5 minutos, estuvo en la consulta 15. Me sacó de quicio. Pensé que tendría que echarlo fuera por la fuerza. Linda le dio una palmadita en el hombro para calmarla. Tranquila, no lo tomes tan a pecho. Al final, es un paciente. Vino a la clínica no porque le sobrara el tiempo. Sería un pecado pedirle una sonrisa. ¿Qué opinas? ¿Y sacarme de quicio no es un pecado? Lanzó Mía con irritación. Sin embargo, ya se había calmado un poco y no parecía tan enfadada. Mía era de esas personas que se calman rápidamente y no sabía estar enojada mucho tiempo. Después de organizar las tarjetas en montones, se acercó a la ventana y silbó. Ese claramente es mi paciente. Me pregunto, ¿a qué departamento habrá ido? Linda también miró por la ventana. En el aparcamiento, justo debajo de ellas, estaba estacionada una moto enorme. Al lado de ella, un atractivo moreno con una chaqueta de cuero y una cadena metálica en los pantalones. Un motociclista típico, como los de las fotos. Mía lo miraba con admiración muda en su mirada. Probablemente fue a cirugía, sugirió Linda. O a traumatología. Mira cómo cojea. Eso sí es un paciente. Se entusiasmó Mía, apenas el chico desapareció en la clínica. No como nuestros viejos. Después de la universidad, tendré que cambiarme a cirugía. Por lo que veo, ahí hay un grupo de pacientes mucho más interesante. Linda simplemente desvió la mirada ante sus palabras. Sabía que su amiga solo estaba charlando. La cirugía y Mía no combinaban. Mía no soportaba la sangre, aunque estudiaba para ser paramédico. Una sola idea de tomar el bisturí la hacía sentirse mareada. Aunque por chicos guapos estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, quizás hasta una hazaña médica. Linda llevaba 2 años estudiando con su amiga, pero aún no la conocía por completo. Mía estaba llena de sorpresas y constantemente sorprendía a Linda. Vamos a buscarlo, guiñó un ojo de manera un tanto secreta. Tal vez en algún lugar de un suelo recién lavado de la clínica, caiga en sus brazos. Vamos, murmuró Linda, continuando con los papeles. Los médicos en el hospital se aprovechaban con gusto de los pasantes, asignándoles el trabajo más aburrido. El tiempo pasaba de manera increíblemente lenta mientras lo hacían. A Linda le parecía que su amiga había estado ausente una eternidad, pero en realidad Mía había estado fuera solo media hora.
Regresó molesta, con otro montón de papeles en las manos. ¿Te imaginas? Me dieron toda esta basura y me dijeron que debía terminarla antes de final del día, se quejó Mía a Linda. Como si fuera una máquina de papeles. Los clasificamos juntas, respondió Linda, que no perdía el ánimo. Ya sabes que no le tengo miedo al papeleo. Mía frunció el ceño. Claro, eso está bien, pero no encontré a nuestro guapo. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Alguna Kimi del departamento de radiología lo atraerá, y adiós, ya no lo veré más. Kimi ya está jubilada, se rió Linda. A tu guapo le lleva un montón de años. ¿Y qué? Replicó Mía. Conociendo a esas viejas, siempre intentan sacar a los jóvenes del camino. Los llenan de tareas, los encierran en algún rincón y luego se van a hacer lo que les plazca. ¿No es así? Linda recordó a Kimi, la corpulenta mujer que pesaba 1 tonelada y que solo se interesaba por los dulces. Se la imaginó moviendo la cadera, y no pudo evitar reírse. Mía siempre tenía unas fantasías tan vividas que se podrían escribir como comedia. El jefe de médicos asomó la cabeza por la puerta y la risa se detuvo de inmediato. Las chicas intentaron poner una expresión seria en sus rostros, como si no fueran ellas las que se reían como locas hacía un momento. El hombre hizo un gesto con la cabeza, invitando a Linda a salir. Deja todo eso, tu amiga se las arreglará sola. Ve al quirófano, hay fila hasta el final del pasillo. Vas a hacer los vendajes. ¿Te atreves? Claro, respondió Linda, aunque estaba muy nerviosa. Nunca había hecho vendajes de manera tan seria, y el paso de la teoría a la práctica la aterraba un poco. ¿Y yo qué? Preguntó Mía. Ya me cansé de los documentos. ¿Qué tal si voy con Linda? Juntas lo haremos más rápido. Linda entendió que su amiga probablemente estaba pensando en el desconocido que habían visto desde la ventana. Era muy posible que el chico estuviera ahora aburrido en la fila, esperando que alguien lo atendiera con cuidado. Mía no podía permitir que otro se lo llevara. Sin embargo, el jefe de médicos no cayó en el tono suplicante de Mía. Ahora estás en mi lista negra, dijo con voz grave. Por tu culpa, ya es el segundo día que pierdo tiempo con las quejas de los pacientes. Hace 1 hora vino uno a decirme que no sabes poner las inyecciones. Ni con esas cosas tan sencillas te las arreglas. Y cuando salió del consultorio, escuchó cómo lo llamabas viejo tronco a sus espaldas. ¿Qué clase de actitud es esa? No toleraré groserías en mi hospital. Y deberías recordarlo si alguna vez decides trabajar aquí. ¿Está claro? Todo está perdido, murmuró Mía. En su mente, la chica probablemente estaba volviendo a insultar al paciente gruñón con palabras fuertes. Él le había arruinado toda la mañana. Linda sonrió con ánimo a su amiga y fue tras el médico. Él le indicó la escalera. 3er piso. Apúrate, ya te están esperando. Linda caminó hacia el consultorio de cirugía con el corazón acelerado, atravesando la multitud de pacientes que se sentaban a lo largo de las paredes. ¡Qué multitud! La chica no sabía cómo iba a manejar tal flujo de personas. Entonces, vio entre los pacientes al mismo guapo, el dueño de la moto. Al parecer, su intuición no la había engañado. El desconocido sí tenía alguna lesión. El chico sintió su mirada y levantó la cabeza. Linda se sonrojó y rápidamente desvió la mirada. Mía debía ser una especie de hipnotizadora, al haberle metido ideas raras en la cabeza,
Ahora, en lugar de recordar todos los procedimientos para los vendajes, Linda pensaba en los ojos verdes del chico, rodeados por largas pestañas. ¡Qué guapo!, pensaba ella. Ninguna chica podría siquiera imaginarlo. ¿Cómo se supone que debía tratar a alguien así? A su lado, se sentía insignificante y simple. Él ni siquiera se fijará en mí, se dijo Linda. Así que no tiene sentido preocuparme. Lo trataré como a cualquier otro paciente. La enfermera del consultorio quirúrgico se alegró de tener ayuda y rápidamente le asignó los casos más sencillos, pacientes que se estaban recuperando de operaciones. Heridas con las que incluso un aficionado se habría podido manejar. Mientras se ocupaba de su trabajo, Linda pronto se calmó y olvidó al desconocido del pasillo. Hasta que él entró al consultorio. «Buenos días», saludó con una amplia sonrisa, mirando a la chica. Linda casi deja caer el vendaje. «Hola», dijo, tartamudeando por la sorpresa, mientras volvía a admirar el rostro del chico. Qué guapo era. Parecía sacado de la portada de una revista. Por un momento, reinó el silencio. Luego, el chico informó. «Austin Brown. ¿Te vas a quitar la ropa?», preguntó Linda, atónita. Luego reaccionó y se sonrojó. «Sí, claro, puedes colgar la ropa en la silla». Para ocultar su vergüenza, comenzó a rebuscar entre las fichas. Allí estaba, con el nombre de Austin en la portada. La chica pasó las páginas y abrió la última. Austin tenía una herida cortante en la pierna, el cirujano le estaba poniendo puntos. Linda estaba tan intrigada por el misterioso desconocido que no pudo evitar preguntar. ¿Tuviste un accidente con tu moto? El chico levantó las cejas, sorprendido. ¿Cómo sabes lo de la moto? Linda ni siquiera notó que él había pasado al tú. Quería desaparecer del rubor que sentía. No podía creer que había revelado que lo había observado desde la ventana. No tenía escapatoria, así que decidió admitirlo. Te vi llegar desde la ventana. Por accidente. Vaya, qué lástima, murmuró Austin. Ya pensaba que me había convertido en una estrella internacional. Las chicas me reconocen en la calle. Linda lo miró. El chico sonreía. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Linda, respondió la chica, apresurándose a añadir, pero eso no tiene importancia. Soy una enfermera normal. No existen las personas normales, observó Austin mientras se sentaba en la silla. Recuerda eso. Linda miró la gruesa venda en su espinilla y suspiró con nerviosismo. Ya había hecho vendajes a varios pacientes, pero aún no se acostumbraba a la tarea. Sus dedos empezaron a temblar nuevamente. Probablemente su rostro reflejaba una mezcla de sentimientos, porque Austin le preguntó preocupado. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Linda forzó una sonrisa nerviosa. No. Bueno, no del todo. Me preocupa que te sientas mal a ti y a los otros pacientes, porque hoy es el primer día de mi práctica haciendo vendajes. No es lo más difícil, pero estoy tan nerviosa que puedo cometer un error. Austin levantó una ceja con ironía. ¿Así que soy tu primer paciente? Muy halagado. Linda no pudo evitarlo y le lanzó un paquete de vendas. Deja ya, hablo en serio. Ambos se miraron y se echaron a reír. La chica olvidó su nerviosismo y timidez frente a este paciente. Sentía que Austin era alguien como su compañero de clase Andrew, a quien conocía desde hacía una eternidad. Hablar con él era fácil y natural. En serio, no te voy a demandar.
A no ser que me quede sin pierna, la tranquilizó Austen. Pero espero que no llegue a eso. Yo también espero que no, murmuró Linda. Bueno, empecemos. Cortó las vendas y emitió un leve suspiro al ver la herida. ¿Cómo pasó esto? Austen se encogió de hombros. Podría decirte que tuve un accidente mientras escapaba de una persecución y crearme una imagen de chico rudo. O inventarme una historia sobre cómo me metí en una pelea. Pero en realidad, todo fue mucho más simple. Ah, sí. Mis amigos y yo íbamos a la casa de uno de mis colegas a celebrar su cumpleaños. Pero no pensamos que la casa no estaba completamente terminada. Resultó que hacer una parrillada era un riesgo para la vida. Un poco de varilla de construcción y ahí tienes una pierna lesionada. No cumplimos con las normas de seguridad, ¿qué te voy a decir? Linda negó con la cabeza. ¿Al menos celebraron? Eso depende de cómo lo mires. Visto lo que me pasó, no mucho, respondió Austen con una sonrisa burlona. La chica terminó de vendarle la pierna y sonrió. Eso es todo. Puedes irte. ¿Tan rápido quieres deshacerte de mí? Levantó las cejas Austen. ¿Te he cansado ya? No es eso, negó con la cabeza Linda. Es solo que afuera me esperan al menos 10 personas, y si no me apuro, se va a armar un escándalo. Ya entiendo, asintió el chico. Competencia. Bueno, entiendo que no puedo ocupar toda la atención de una chica como tú. Nos vemos mañana. De todas formas, aún me quedará al menos una semana haciendo de momia. No sé qué me harán hacer mañana, respondió Linda. Pero estaré feliz de verte. Yo te encontraré. El hospital no es tan grande, dijo Austen, haciendo un saludo. Hasta luego. El chico se fue, y Linda se ocupó de la herida de un anciano. La chica ya no estaba preocupada y hacía todo de manera automática, como si ya hubiera realizado este trabajo muchas veces. Nadie habría pensado que era novata en esto. Linda vendaba a los pacientes y sonreía. En su cabeza todavía resonaba la frase de Austen, chicas como tú. Así que, realmente, había algo especial en ella. Cuando se enteró de que su amiga había conocido a Austen primero, casi gritó de frustración. ¿De qué hablaron? ¿Es tan guapo en persona como a lo lejos? ¿Intercambiaron números de teléfono? Empezó a bombardear a Linda con preguntas. Linda respondió gustosamente. A ella misma le apetecía compartir lo que había sucedido. Ni experimentó una ligera sensación de envidia. Normalmente, toda la atención recaía sobre ella, pero ahora había un giro inesperado. Es todo culpa de ese viejo desagradable. Se quejaba a mí. Si no me hubiera denunciado al jefe médico, podrías haber estado en mi lugar. Linda quería consolar a su amiga, pero no sabía qué decir. ¿Se arrepentía de haber conocido a Austen? Claro que no. ¿Cedería su lugar a mí? Tampoco. Por mucho que respetara a su amiga, ese chico ya la había cautivado. Linda sentía que era la primera vez que se enamoraba. Por supuesto, hubo años escolares y amores juveniles. En ese entonces, Linda consideraba su primer amor al compañero de banco, Chuck. Era un chico común de pueblo, pero a ella le parecía la persona más maravillosa del mundo, atlético, alegre y tan guapo que todas las chicas suspiraban por él. Lamentablemente, Chuck solo la veía como amiga. Ella copiaba su tarea de matemáticas y él le pedía sus deberes de biología. Como agradecimiento,
Chuck le regalaba chocolates en el Día de la Mujer y los envoltorios aún reposaban en su caja como recuerdo de un amor no correspondido. Pero Chuck tenía otra simpatía, Nancy, del otro grupo. Linda tuvo que retirarse. Después se mudó a la ciudad, se concentró en sus estudios y dejó de pensar en la romance. Pero el encuentro inesperado con Austin lo cambió todo. No acostumbrada a la atención masculina, Linda simplemente se derretía con sus cumplidos. Al día siguiente, el destino volvió a juntarlos. Linda pasó la mañana sentada con el corazón latiendo fuerte, esperando la aparición de Austin. Y ahí estaba, con la misma sonrisa juvenil. ¿Hasta qué hora trabajas hoy?, preguntó él cuando ella terminó de vendar al paciente. Hasta las 5, respondió ella. ¿Por qué? Austin se encogió de hombros. Traje un casco extra. Pensé que quizás te gustaría dar una vuelta conmigo. 5 minutos después de que él se fuera, Linda, bajo un pretexto, salió rápidamente de la consulta y se apresuró a ir donde mí, que todavía cumplía su castigo en su pequeño cuarto. Su amiga estaba sentada en la mesa, absorta en papeles. Me invitó a montar en moto, susurró Linda apenas cruzando la puerta. Mi levantó la vista de los papeles y la miró con el ceño fruncido. ¿Y qué dijiste tú? Acepté, respondió Linda avergonzada. No puedo creer que me haya decidido a hacerlo. Nunca he montado en moto. Es tan aterrador. ¿Cómo pude haber aceptado? ¿Y cómo podías negarte a un chico tan guapo? Mi respondió con otra pregunta, sonriendo ligeramente. Mi, como una estratega experimentada, dio consejos a su amiga. Si la presa ha mordido el anzuelo, no olvides jalar más fuerte. No pierdas tu oportunidad. Linda sentía que su cabeza daba vueltas por esas palabras. Tal vez ya se estaba acostumbrando a las curas, o quizás el nuevo estrés la distrajo. Por la noche, cuando el día de práctica llegó a su fin, la chica, con las piernas temblorosas, se acercó a la moto. De cerca, le pareció una verdadera máquina. ¿Lista?, preguntó Austin, extendiéndole un casco. Linda asintió con duda. El chico con cuidado le puso el casco y sonrió. Ahora pareces un astronauta. Imagina que hoy es tu primer vuelo. No olvides gritar y vamos, cuando arranquemos. Linda sentía la boca seca. No era capaz de ni siquiera gritar, mucho menos decir algo coherente. Sin embargo, todos sus miedos desaparecieron al instante cuando la moto arrancó. El terror salvaje se transformó en euforia. Le parecía que en cualquier momento se elevaría al cielo. Probablemente, fue en ese momento cuando Linda se enamoró de él de manera definitiva e irreversible. Austin le parecía misterioso e inalcanzable. Más tarde, durante sus paseos y conversaciones, su historia se reveló ante Linda como algo aún más increíble de lo que ella había imaginado. Mis padres viven en París, contó él con una expresión impasible, como si hablara de algo cotidiano. Tienen un negocio allá. Me invitaron, pero no fui. ¿Qué se hace en esa Europa? En América es mejor. Creo que soy patriota, pienso que donde nací, ahí es donde debo estar. ¿Has visto la Torre Eiffel?, preguntó Linda, fascinada, sin apartar la mirada de él. Austin sonrió. Claro, la he visto. Es alta. Está bien. ¿Quieres que te la enseñe algún día? Sí, exclamó Linda sin pensarlo, y luego, sonrojada, preguntó, ¿cómo? Compramos boletos para el avión, dijo el despreocupado. Ese mismo día estaremos allá.
Te guiñó el ojo y añadió, pasearemos por la torre, veremos el Louvre, y si quieres, te presento a mis padres. Son normales, no te preocupes. Austin le parecía a Linda un príncipe de cuento de hadas. Su vida era completamente diferente a la suya. El chico había terminado en una universidad prestigiosa, pero no trabajaba en ningún lado. Decía que primero quería ver la vida y probarla. Tenía un apartamento espacioso en el centro de la ciudad, un regalo de sus padres, y pasaba su tiempo libre con su moto y sus amigos, igual de despreocupados que él. Linda entendía que su vida no tenía nada que ver con la de él. Ella no tenía padres ricos. De hecho, no tenía padres en absoluto, habían muerto hace muchos años y Linda fue criada por su abuela. Su modesta casita en el pueblo era el único hogar que conocía. París le parecía algo sacado de otra realidad. Mientras tanto, Mi estaba enfadada con su amiga. Ella pensaba que Linda le había robado su lugar. Después de todo, Mi había sido la que primero notó a Austen, era ella quien debía haber iniciado la caza. Pero la oportunidad ya se había escapado. Austin ya estaba completamente cautivado por Linda, y no había forma de que Mi pudiera atraer su atención. Para intentar apaciguar a su amiga, Linda la invitó a una fiesta que Austen había organizado en su apartamento. En la fiesta había muchos invitados, de los cuales Linda solo conocía a unos pocos, aquellos que ya había visto junto a Austen. Mi miraba curiosa a su alrededor. ¡Qué pedazo de apartamento y qué vista tan increíble!, observó. ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Has desayunado alguna vez en el balcón? Linda se sonrojó. Mi, ¿qué estás diciendo? ¿Y qué tiene de malo? Encogió los hombros su amiga. Todo está bien. Yo definitivamente tomaría una copa de champán aquí. ¿Champán para desayunar? Se rió Linda. ¡Qué barbaridad! En esta compañía se puede beber champán a cualquier hora del día, comentó Mi, sin apartar la mirada de Austen. Pero él, además de un indiferente asentimiento al saludarla, no prestaba atención a Mi. Ni siquiera su sonrisa seductora, que normalmente no fallaba, pasó desapercibida. Mi estaba desanimada. «Hola». Se oyó una voz detrás de ella. Se dio la vuelta. Un chico simpático, con una sonrisa amigable, la miraba. ¿Eres amiga de Austen? No te había visto antes aquí. ¿Amiga de Austen? ¿Qué va? Señaló a Linda. Yo soy como una especie de pariente pobre en esta fiesta de la vida. ¿Y por qué tan triste? Se sorprendió el chico. Es una fiesta. Vamos a bailar, olvidarás todos tus problemas. Mi observó más detenidamente al desconocido. Su camisa era claramente de una marca conocida y él lucía atractivo, aunque no tan impresionante como Austen. Pero, ¿por qué perder el tiempo? Sonrió. Ya pensaba que me iba a morir de aburrimiento. Esta fiesta es solo de nombre. Bruce, se presentó el chico. Y no te voy a dejar morir de aburrimiento. Al menos no hoy. Ahora vamos a dejar en ridículo a esas tortugas. Te lo prometo. Mi pasó toda la noche con Bruce. Para su alegría, la noche dejó de ser inútil, aunque había perdido a Austen, encontró una nueva presa en la forma de su pretendiente. Pasaron 3 meses. Austen cumplió su promesa y llevó a Linda a Francia. En el interior de la chica, 2 sentimientos luchaban, la emoción por el viaje tan esperado y el miedo por conocer a los padres de Austen. Pero todo salió bien. París la recibió con croissants, cuadros de artistas famosos y el bullicio de la gran ciudad.
Austin observaba con una sonrisa su asombro y desconcierto. Cuando subieron a la plataforma de observación de la Torre Eiffel, Austin preguntó inesperadamente: «Bueno, ¿por quién te quieres casar, conmigo o con París?» Linda se giró hacia él, con los ojos muy abiertos. Austin sostenía un anillo en la mano. «Ya empiezo a dudar que mi respuesta será a tu favor», añadió con una sonrisa burlona. Linda no pudo contener su sonrisa y cubrió su rostro con las manos, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Decídete», la apremió suavemente Austin. «Porque si no, cambiaré de opinión». «Sí, claro», exclamó Linda, y feliz, se lanzó a abrazarlo. Más tarde, fueron a encontrarse con los padres de Austin. Resultaron ser personas serias y de negocios. La miraron de arriba a abajo con una mirada evaluadora, como si la estuvieran escaneando. Le preguntaron un poco sobre lo que hacía, sobre su familia. Linda respondió a todas las preguntas con honestidad, dijo que pronto recibiría su título de médico y habló sobre su abuela que vivía en el pueblo. Los padres de Austin asintieron con aprobación. Muchos años después, recordando ese momento, Linda se sorprendió de no haberlo entendido de inmediato, no les caía bien. No, simplemente vieron en ella a una chica sencilla, tal como era. La descifraron y entendieron que sería una esposa adecuada para su hijo, al menos porque, en caso de divorcio, ella no tendría la astucia para dividir los bienes. Alguna chica de su círculo habría despojado a toda la familia de dinero. Bendiciendo el matrimonio de su hijo, los padres de Austin ya se preparaban para el divorcio. Los empresarios siempre tienen todo planeado para muchos años por adelantado. «Por vuestra feliz vida familiar», dijo el padre de Austin, Samuel, levantando su copa. «Prueben este vino. Les aseguro que nunca han probado algo igual. Un vino como este no lo encontrarán en América». Linda sonrió tímidamente. «Yo nunca he bebido vino, así que no tengo nada con que compararlo». Los padres de Austin se miraron de nuevo. Parecía que la total sobriedad también era una ventaja. Una trabajadora médica, modesta, que no bebía, una nuera como esa solo podían soñar. Pero la abuela de Linda, Abigail, no estaba muy contenta con la elección de su nieta, aunque no discutió al respecto. «Si es amor, nieta, que así sea. Aunque yo, en tu lugar, no me apresuraría». «¿Pensarías en ello?» Linda la miró sorprendida. «Abuela, pero tú te casaste con el abuelo solo un mes después de conocerte. Y nosotros con Austin llevamos más tiempo hablando». «No es de nuestra sangre, Linda», Abigail movió la cabeza. «¿No es de nuestra?» La chica sonrió. «Pero yo me convertiré en suya». «Abuela, no te preocupes. Lo amo, ¿entiendes? Todo va a estar bien». «Ojalá», suspiró Abigail. «Tal vez te salga bien, como debe ser. Que seas feliz». La boda se celebró en uno de los restaurantes más grandes de la ciudad. La abuela de Linda no vino. Hace muchos años que no salía del pueblo, salvo para ir al hospital. Además, Abigail ya se desplazaba con muletas, así que tales viajes no eran fáciles para ella. «No quiero asustar a tus invitados», bromeó mientras hablaba con Linda por teléfono. «Celebra sin mí». «¡Qué tontería, abuela!». Linda se entristeció. «No vas a asustar a nadie. Me gustaría verte allí. Pero si te resulta difícil, lo entenderé. Después de la boda, iremos a verte, te lo prometo». Los padres de Austin tampoco pudieron asistir, unos asuntos urgentes los detuvieron.
La felicitación de ellos la recibieron los novios por videollamada. Así fue como los únicos invitados a la boda fueron los amigos de Austin y Mia, de parte de la novia. Celebraron con alegría, de manera divertida, juvenil. Luego, luna de miel en Italia. Otra pila de fotos. Linda intentaba capturar cada momento en la cámara. Y después comenzó su vida familiar, bastante sin nubes al principio, porque los jóvenes estaban felices. Vivían en el apartamento de Austin y ella rápidamente transformó la guarida de soltero en un acogedor nido de amor. A mi marido le ha encantado. ¿Esta es nuestra casa o me he equivocado de dirección?, bromeaba él. Parece que aquí ha trabajado una brigada de limpieza. La besé. Aquí ha trabajado una esposa muy feliz. Nada que ver con una limpieza. Linda terminó la universidad y quería empezar a trabajar, pero Austin la desanimó. Vamos a vivir para nosotros al menos un par de años, decía él. ¿Conoces el dicho? Si hay cuello, el yugo aparece. Así que, no te apresures. Mis padres envían suficiente. Con tu monedita del centro de salud es suficiente. Quiero hacer algo útil, se encogió de hombros ella. ¿Y no te es suficiente conmigo?, sonrió Austin. Mira todo lo útil que ya has hecho, conmigo estoy saciado, vivo en un departamento limpio, me visto con todo planchado. ¿Y acaso te basta con un solo pupilo? ¿Necesitas a algunos ancianos? Está bien, sonrió ella, me has convencido, pasaré medio año contigo y luego iré a trabajar. Ya me he vuelto muy perezosa. Sin embargo, las cosas no salieron como ella había planeado. Unos meses después, se enteró de que esperaba un bebé y tuvo que dejar de lado sus pensamientos sobre el trabajo. Vamos a tener una hija, le dijo a su marido después de otro ultrasonido. Lamentablemente, tu sueño de tener un Irwin no se va a cumplir, al menos por ahora. ¿Para qué quiero un Irwin?, respondió Austin. 2 es mejor que 1. ¿Quieres ponerle a nuestra hija el nombre mío?, me sorprendió. ¿Y por qué no? Austin se encogió de hombros. O tal vez quieres que la llame Camila, como mi abuela que ya no está. Se bromearon y, hasta cierto punto, tomaron la embarazo a la ligera. Pero luego ocurrió un golpe. Sonó el teléfono en su departamento a medianoche. Austin tanteó el teléfono y murmuró: si Bruce otra vez quiere pedirme dinero, que lo haga, pero podría haber esperado hasta la mañana. ¿Quién está ahí? Por el auricular se oyó un murmullo preocupado. Linda estaba acostada en la penumbra y casi no le prestó atención cuando su marido se sentó de repente y, con la voz cambiada, preguntó. Asustada por su tono, abrí los ojos y miré a mi esposo. En su rostro había una expresión de shock genuino. Esa noche le informaron a Austin sobre la muerte de sus padres. Volvían a casa después de unas vacaciones en un resort y tuvieron un accidente. Un conductor ebrio los embistió con su jeep. Esta doble tragedia afectó profundamente a Austin. Ella no tenía idea de cuán cercano estaba él a sus padres, o más bien, lo lamentaba demasiado tarde por no haberles dedicado tiempo antes. Durante muchos años, Austin solo les había sacado dinero y casi no se había interesado en sus vidas. Y ahora ya era demasiado tarde. Pensamientos sobre esto lo volvían loco. ¿Ves este suéter?, preguntaba mientras rebuscaba en el armario. Me lo dio mi madre, lo trajo de algún viaje, creo que de Singapur. Y ni siquiera le dije gracias. Pensé que tendría tiempo. Linda acarició con simpatía el hombro de su marido.
Ella sabía por experiencia lo que significaba perder a los padres. Eso había sido hace mucho tiempo y ella había superado ese dolor. Y para Austen, todo apenas comenzaba. Empezó a beber, primero vino caro, que antes le enviaban sus padres, y luego alcohol. Linda intentaba detenerlo, pero sin éxito. «Déjame en paz», gritaba Austen con irritación cuando ella empezaba a convencerlo de dejar el alcohol. «Ya estoy harto, y tú todavía te me entrometes. ¿Y crees que con la bebida se va a poner mejor?», le preguntaba ella. Esto ya llevaba 3 semanas. Es hora de que tomes el control y sigas adelante con tu vida. ¿Por qué no te ocupas de los asuntos de la empresa? Ahora eres el heredero, deberías continuar con el negocio familiar. Sería muy mal si el trabajo al que Samuel dedicó toda su vida se perdiera. Alex se encargará, decía Austen, moviendo la mano. Alex, repitió Linda. ¿Quién es? El asistente de mi padre, su mano derecha. Es un buen tipo, te lo aseguro. Austen le mostró el pulgar hacia arriba. Con él no te perderás. Bueno, si es su asistente, que se ocupe. Aunque tú eres el jefe, podrías llamarlo y discutir todo con él. Claro, Austen no la escuchaba y seguía sirviéndose otra copa. Linda no pudo hacer que su marido dejara el alcohol. Fue entonces cuando Mia le dio un consejo. Déjalo en paz, tal vez se le pase solo. O compra lencería nueva, no sé, sorpréndelo. Mia, ¿qué dices?, respondió Linda con una risa nerviosa. ¿Lencería? Estoy por dar a luz, y Austen está deprimido, ¿cómo voy a interesarle a él ahora? El comportamiento de su marido la afectaba profundamente. Su embarazo transcurría con normalidad, pero después de la tragedia que había sucedido con los padres de Austen, también su salud comenzó a decaer. La ingresaron en el hospital para guardar reposo, pero incluso allí, en la habitación, se preocupaba más por él que por sí misma. No sé cómo estará sin mí, se quejaba por teléfono a su amiga. ¿Se va a acabar ahogando en alcohol o hará algo peor? Está tan fuera de sí ahora. Mia, ¿te puedo pedir un favor?, le preguntó. Claro, respondió la amiga. Ve de vez en cuando a ver a Austen, revísalo. Me temo que haga alguna locura. Cada vez era más difícil comunicarse con él. Austen se cansó de sus preocupaciones y, cuando ella comenzaba a convencerlo de no beber, simplemente colgaba el teléfono. Luego dejó de responder por completo. Todo está bien con él, le aseguraba Mia por teléfono. Ayer fui a verlo, y tu marido incluso está bebiendo menos. Ya no hay botellas de alcohol. Y, sin embargo, el pensamiento de Linda no la dejaba tranquila. Austen no se había comunicado con ella durante 3 días, y la paciencia de la chica se agotó. Reunió sus cosas y se fue del hospital. Todo el camino estaba lleno de pensamientos sobre cómo iniciar una conversación con su marido, qué palabras usar para convencerlo de empezar una nueva vida. Pero cuando llegó, todo lo que había preparado se le olvidó por completo. El perfume lo percibió desde la escalera. Sonrió. Entonces, parece que mi amiga realmente cumple su palabra, cuida de Austen. Los zapatos de su amiga estaban en el pasillo, modernos y caros. Mia había ahorrado 2 meses para comprarlos y solo los usaba en ocasiones especiales. Linda miró al salón, no había nadie. La cocina también estaba vacía, pero desde el dormitorio se oía risas. Linda entró y se quedó paralizada. Austen y Mia estaban en la cama, tan absortos en su beso que no prestaron atención a su llegada. Linda perdió el habla por un momento,
luego dijo: «Así que así es como cuidas de mi marido». Los amantes la miraron atónitos, pero Linda no esperó a que le dijeran nada y salió corriendo del apartamento. Los primeros minutos estuvo completamente desconcertada, sin saber a dónde ir. En su mente no cabía esa doble traición, su marido y su amiga al mismo tiempo. Y ella confiaba tanto en ambos, sin imaginar que la engañarían o traicionarían. No sabiendo a dónde ir, regresar al apartamento y enfrentarse a los traidores no era una opción. Lo único que le quedaba era ir a la casa de su abuela, el hogar familiar que siempre estaba dispuesto a recibirla bajo su techo. Abigail la recibió sin hacer preguntas, probablemente leyendo todo en el rostro de su nieta. Le preparó té y le acarició la cabeza. «Todo se arreglará», murmuraba amablemente. La vida familiar es así, no se puede evitar tener problemas. Austen trató de llamarla, pero ella apagó el teléfono. Una semana después, él mismo apareció en la puerta de su casa con un ramo de rosas y un traje, como si fuera a proponerle matrimonio. Linda salió y lo miró fijamente durante un largo rato. «No necesito flores», dijo suavemente. «Pero son rosas», murmuró Austen. «Blancas, como te gustan». «No estoy de humor para celebraciones», encogió los hombros Linda. «Llévalas al lugar de donde las trajiste, o dáselas a alguien más. No pienses en Mía, a ella también le gustarán. Déjalas que las tome Abigail». Austen dejó cuidadosamente el ramo en el umbral de la puerta. «No las tires», dijo. Se quedaron en silencio por un momento. Luego, el marido dijo: «Perdóname, no sé cómo pasó esto. O fue que me golpeó algo en la cabeza, o qué sé yo». Mia llegó toda arreglada, como si viniera del teatro, y empezó a insistir. Austen levantó las manos. Linda lo miró severamente. «No te creo. Si realmente te importara, no habrías hecho esto». Y entonces, de manera completamente inesperada para Linda, Austen se arrodilló frente a ella. «Te amo, querida. Perdóname. ¿Qué debo hacer para que me creas?». Linda no pudo resistirse. La expresión de profunda tristeza en el rostro de su marido le desgarró el corazón. «Vamos a casa», suspiró ella. «Pero desde hoy, olvídate del alcohol, ¿me oyes?». Su vida siguió como antes, como era antes de la muerte de los padres de Austen. Él incluso se volvió más atento, trataba de cumplir todos sus deseos. Ya no había alcohol en su casa. No hablaban del dolor, este ya no se dejaba sentir. Linda tampoco buscaba acercarse a él. Su amistad había terminado cuando llegó el momento de que Linda diera a luz. Austen la llevó él mismo al hospital, armó un alboroto allí, llamando a los médicos. El parto fue complicado, y el médico, frunciendo el ceño, le dijo que tendría que hacerle una cesárea. Se despertó del anestésico con una extraña sensación de que algo no estaba bien. «Claro, qué tonta», se rió de sí misma. «Yo di a luz, ya no hay bebé dentro de mí». Pero lo que sorprendió a Austen fue otra cosa. La jefa del hospital misma entró en su habitación. «¿Puedo ver a mi hija?», preguntó inmediatamente cuando le trajeron al bebé. El médico desvió la mirada y no sabía cómo empezar la conversación. Ella sentía que algo no estaba bien. «Lamentablemente, el parto no fue exitoso», murmuró el doctor. «Usted está bien, pero su hija, no pudieron salvarla». El médico mencionaba términos científicos, pero ella ya no lo escuchaba. Reuniendo fuerzas, preguntó: «¿Puedo verla?». «Ya se lo dije», el doctor estaba asombrado. «Viva o muerta, no importa»,
lo interrumpió ella. El doctor suspiró. ¿Por qué quiere traumatizarse? Créame, no es necesario. Tras el alta, Austen la llevó a casa. Viajaron en completo silencio. Al subir al apartamento, ella se quedó paralizada, confundida. La cuna, los trajecitos de bebé. ¿Para qué todo esto? Sentía como si hubiera entrado en una casa ajena. Quitaremos todo esto, dijo fríamente Austen, aunque su esposa no había dicho una palabra. Mañana mismo lo llevaré todo a la basura. Entre ellos algo cambió, algo se rompió. Austen se volvió más callado, y si abría la boca, solo era para pedir algo, como comida, o señalarle a su esposa el fregadero sucio. Y unos días después del alta, dijo: creo que necesitamos divorciarnos. En ese momento, ella estaba lavando los platos y dejó caer una taza de las manos. Se rompió con un ruido fuerte. ¿Divorciarnos?, preguntó, conteniendo la respiración. Juzga tú misma, dijo Austen con calma. No estamos funcionando. No me interesa estar contigo si me interesan otras mujeres, y ni siquiera pudiste darme un hijo adecuadamente. Creo que es una señal de que debemos separarnos. Pero dijiste que me amabas, susurró ella desconcertada. Lo dije, y ahora ya no te amo. Me cansé. ¿Me entiendes? Apartó el plato y salió del apartamento, cerrando la puerta con fuerza. Ella, completamente atónita, comenzó a recoger sus cosas. Después de perder a su hija, esta nueva pérdida casi no le causaba dolor. Solo quedaba la parálisis, la indiferencia. Regresó a la aldea, a la casa de su abuela. Se dio cuenta de que había llegado en el momento exacto cuando vio la ambulancia junto al conocido porche. Linda dejó la maleta y corrió hacia los paramédicos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene mi abuela? ¿Abigail?, preguntó el médico con el ceño fruncido. ¿Qué le pasa? Infarto, por lo que parece. La llevaremos al hospital. ¿Quiere ir con nosotros? Linda, susurró una vecina que estaba cerca del porche. Abigail ha estado muy mal últimamente, se quejaba del corazón. Hoy la visité y la encontré acostada. Fue entonces cuando llamé a la ambulancia. Linda fue al hospital. La preocupación por su marido y la hija perdida fue desplazada por nuevos problemas. La chica temía mucho perder a su abuela. Oró a todos los dioses, tanto imaginables como inimaginables, pero no ocurrió el milagro. Abigail murió sin recuperar el conocimiento. Ella cayó en una apatía profunda. Pasaba horas sentada junto a la ventana de la casita, mirando la calle. Las cosas de su abuela, esparcidas por todas partes, llenaban a la chica de una esperanza ilusoria de que algo regresaría. La taza, que estaba en el borde del fregadero, el chal cálido en el respaldo de la silla, las botas de agua. Su abuela había salido por la puerta y pronto volvería, solo había ido un momento al mercado. Fue su vecina, tía Sara, quien la sacó de su letargo. Ya basta de estar sentada todo el día, dijo un día, irrumpiendo en la habitación. Tienes poco más de 20, y aquí estás, todo el día mirando por la ventana como una vieja. Aunque pensándolo bien, hasta los viejos están más activos que tú. Vamos, levántate y pon manos a la obra. ¿Qué obra? ¿Te sorprende? Bueno, ponte a limpiar la casa y busca trabajo. En nuestro pueblo están buscando un médico, ¿lo sabías? La gente lo necesita, y tú aquí sentada. La chica se avergonzó y tuvo que admitir que la vecina tenía razón. No podía seguir así.
Consiguió un trabajo y la rutina laboral disipó un poco su melancolía, sobre todo porque había muchas personas necesitadas de su ayuda, ancianos, madres con niños. Un día, hola, dijo un hombre alto y fuerte con un niño en brazos, entró en la oficina y sonrió. ¿Puedo pasar? Zack. Suspiró ella, luego se sonrojó. Oh Chuck, ¿cómo era que te llamabas? El hombre se sorprendió, ¿cómo era? Vaya, hace siglos que no te veía. ¿Qué te trae por nuestro pueblo? Lo mismo que a ustedes, le sacó la lengua a la chica. Ahora vivo y trabajo aquí, como ves. ¿Y este es tu hijo? Sí, tiene 1 año y medio. Venimos para una revisión. ¿Y por qué tu esposa no vino? Le preguntó. Normalmente, las mamás no confían estos asuntos a nadie más. Chuck suspiró. No, aquí las mamás somos Luis y yo. Perdona. Está bien, empecemos con la revisión. Sonrió ella y tomó al niño de un dedo. Se esforzaba por no mirar al niño, sino al padre. Su primer amor. Chuck había cambiado tanto. De aquel adolescente torpe, se convirtió en un hombre de verdad. ¿Y ella, se vería como esa niña pecosa que alguna vez fue para él? Chuck también la miraba pensativo y, ya dispuesto a irse, dijo, pasa algún día a visitarnos, nos tomamos un té, recordamos viejos tiempos. Aquello era mejor que esto. La tristeza en su voz le resultaba muy familiar a Linda. Sentía lo mismo. Pasaré, asintió ella. Un par de días después, compró una torta en la tienda y fue a casa de Chuck a tomar el té. Luis dormía en su cuna. Conversaron en voz baja. Nos divorciamos de Nancy, dijo Chuck pensativo mirando por la ventana. Nos queríamos, desde el colegio, estudiamos juntos en la universidad, pero cuando apareció el rico, movió la cola y me dejó. Ni yo ni ella le servíamos. No, Luis, tú tienes suerte, murmuró ella. Aunque tengas un hijo, yo ni siquiera pude tener uno. Me divorcié de mi esposo y me quedé completamente sola. Se miraron el uno al otro, dos personas solas. Sentían que sus destinos eran similares. Desde ese día, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Chuck la acompañaba al hospital, pero eso sucedía rara vez. Al jefe de ingenieros le costaba mucho escaparse del trabajo. Ella iba a su casa y le ayudaba a cuidar al niño mientras Chuck terminaba algunos planos, y él, en sus días libres, reparaba su pequeña casita torcida. No se hacían grandes declaraciones de amor, todo estaba claro con las miradas que se lanzaban el uno al otro. Al cabo de 6 meses, decidieron casarse. Linda finalmente se sentía en su lugar. Tenía un esposo amoroso, Luis se había convertido en alguien muy cercano para ella. El sentido de la vida volvió. ¿Qué más podía desear? Pasaron los años. Luis se convirtió en un niño inteligente y despierto, hacía felices a sus padres. Aprendió a leer y a contar temprano. Pronto le tocaría ir a la escuela. Una tarde, Chuck dijo pensativo. La profesora de química dejó el colegio, se fue a la ciudad, y el profesor de dibujo lleva medio año sin aparecer. No sabemos cuándo encontrarán nuevos. Linda lo miró con curiosidad, sin entender a qué se refería su esposo. Chuck suspiró. El pueblo se está muriendo, la gente se va, las fábricas ya no funcionan. Creo que ya es hora de irnos. Es por Luis, para que tenga una buena educación. ¿A dónde? Le preguntó ella. A la capital. Tengo un apartamento de mi tía allí. Sabes que, mientras lo alquilamos,
podríamos mudarnos nosotros. Sí, lo sé. El apartamento es pequeño, en las afueras, pero eso sería solo por un tiempo. Nos estabilizamos, nos vamos acomodando. Linda dudaba. Le daba pena dejar su pueblo natal, la casa de su abuela. Chuck la abrazó por los hombros. Vendremos aquí en las vacaciones, no dejaremos estos lugares. A mí también me duele, pero por Luis tenemos que intentarlo. Y a nosotros mismos, ¿qué sentido tiene quedarnos aquí, perdiendo los años siendo jóvenes? Se decidieron. Chuck vendió su casa y dejaron la de la abuela como segunda vivienda. La capital los acogió, si no con los brazos abiertos, al menos de manera bastante amable. Chuck tenía una sólida experiencia laboral y rápidamente encontró un buen puesto. Linda se consiguió trabajo en el hospital, Luis empezó la escuela. Y cuando parecía que la vida había comenzado de nuevo, el pasado volvió a hacer su aparición. Esto ocurrió cuando Linda fue a una nueva consulta. Una niña de 6 años, fiebre alta. Según su padre, sospechas de un resfriado. Y aparentemente, no había nada fuera de lo común. Pero la puerta la abrió Austin. Se miraron durante unos segundos, y Linda apenas reconoció a su exmarido. Y no solo porque él hubiera cambiado con el tiempo. Austin estaba despeinado, con barba de varios días en su mentón. Además, su apariencia de antiguo galán estaba algo deteriorada. Y, por si fuera poco, estaba sentado en una silla de ruedas. «Hola», murmuró Linda. «¿Cómo estás?». Quiso preguntarle cómo había llegado su exmarido a ese estado, pero cortó la pregunta a tiempo. No era apropiado hacer ese tipo de preguntas. Austin permaneció en silencio, apretando con fuerza los reposabrazos de la silla. Linda comenzó a retroceder con cautela. «Creo que me equivoqué de dirección», dijo ella. El hombre no hizo nada para detenerla. En el rostro de Austin se leían desconcierto y shock. «Papá, es la doctora, vino, me va a curar», Linda dio un respingo al escuchar esa voz. Una niña delgada, de unos 6 años, apareció detrás de Austin. Con curiosidad, miró a la visitante. «¿Es tu hija?», susurró Linda. La niña agarró el codo de Austin. «Papá, ¿qué te pasa?». Linda no podía apartar la mirada de la niña. Esas trencitas finas, las pecas en la nariz, el mentón afilado. Era como si se viera a sí misma en una foto de su niñez. «Mindy», dijo finalmente Austin, mirándola de reojo. «Acuéstate en la cama, el suelo está frío». La niña se fue obedientemente a la habitación. Linda, de repente, habló con voz firme. «Creo que necesitamos hablar». «Primero ayúdame con mi hija», pidió Austin. «¿Nuestra hija, querías decir?». Lo corrigió Linda con severidad. Austin no discutió, solo bajó la cabeza. La niña estaba en la cama, cubierta con una manta. Linda tocó su frente y exclamó: «Está ardiendo». «Tengo frío», se quejó Mindy. Linda le acarició la cabeza. «Pronto te sentirás mejor, te lo prometo». Le tomó la temperatura a Mindy y negó con la cabeza. Casi 40 grados. Probablemente se contagió de una amiga. «Nuestra vecina lleva 2 días enferma», murmuró Austin. Linda le lanzó una mirada furiosa y sacó una jeringa de su maletín. «Ahora te voy a poner una inyección y te vas a dormir», le dije a Mindy. «Y cuando despiertes, estarás completamente sana». «No quiero la inyección», pidió Mindy, «duele». «No te va a doler», prometí.
Soy la mejor doctora del mundo. No vas a sentir casi nada. Como un picotazo de mosquito, pum, y ya. Mientras le ponía la inyección a mi hija, me sentía como una practicante inexperta. Mis manos temblaban, nunca había intentado hacer todo tan perfectamente. Esa pequeña niña y su nuevo paciente eran para mí la persona más querida del mundo. Le puse la inyección a Mindy, le acaricié la cabeza y sonreí. Ya está, ¿ves? No dolió nada. Eres una tía tan buena, doctora, murmuró Mindy. Ojalá mi mamá fuera como tú. Un nudo se formó en mi garganta. Acaricié la cabeza de la niña hasta que se quedó dormida, luego hice un gesto a mi exmarido. Vamos a la cocina y hablamos. Qué dura eres, sonrió Austen. Antes nunca te había notado ese tono. Sí, y tú antes eras completamente diferente, observé. Entonces, ¿por qué no discutimos todo lo que ha pasado entre nosotros en estos años? Sugirió Austen. Preparó té y comenzó a contar su historia. Todo lo que estaba sucediendo me parecía una fantasía, una especie de sueño extraño. Estaba sentada con mi exmarido, a quien durante años no podía recordar sin repulsión, bebiendo té con él, y en la habitación de al lado estaba mi hija biológica, que se creía muerta. ¿Podría haberse imaginado algo así hace solo 2 horas? Te engañé, comenzó a decir Austen. Hablé con un médico para que te dijera todo tipo de mentiras, le pagué. En ese entonces tenía mucho dinero. Entonces, aclaré yo. ¿Y ahora? Veo que no vivís de manera muy lujosa, dijo Austen. Eso era la pura verdad. El papel de las paredes caía en pedazos. El taburete en el que él estaba sentado cojeaba. La atmósfera en el apartamento era de pobreza y desánimo. Era difícil no notarlo. Aún más difícil era imaginar que en ese ambiente había crecido mi hija. Esta no es mi casa, negó con la cabeza Austen. Escúchame hasta el final y lo entenderás todo. Suspiró y continuó. Estuve enojado contigo por siempre estar enseñándome cómo vivir, por prohibirme beber cuando dentro de mí todo ardía, por recriminarme la infidelidad. Después de todo, lo planeamos juntos. Ella probablemente quería casarse conmigo, por eso aceptó todo, incluso hacerse pasar por la madre de Mindy. Te quité a nuestra hija y nos fuimos. Tu esposa, supongo, vendrá pronto. Le pregunté, mirando el reloj. Ya es tarde. No vendrá, no te preocupes, la tranquilizó Austen. Ya llevamos 4 años divorciados. Ella lo miró sorprendida. ¿Pero cómo? Mindy decía que le gustaría tener una madre amable en lugar de, es decir, mala. Austen sonrió con tristeza. Mindy solo quería una madre. Ella no sabe lo que es eso. Casi no recuerda a Mia. No he tenido a nadie más. Vivimos solo nosotros dos. ¿Y qué te pasó a ti? Le preguntó, señalando la silla de ruedas. Un accidente de moto, adivinó ella. Austen asintió. Estábamos dando una vuelta con los chicos, y aquí estoy, en la silla. Mia se escapó. Solo la vi a ella. Y Alex, el amigo de mi padre, nos robó todo lo que teníamos y se fue. Ahora, probablemente, esté tomando el sol en alguna playa de Miami. ¿Y este apartamento? Le preguntó ella. Un amigo me dejó quedarme aquí. Mindy vivió aquí un tiempo. Dentro de un par de semanas regresará. ¿Y nosotros, a dónde iremos? Preguntó ella. Ni idea. Mindy vendrá conmigo, dijo él con seguridad.
¿De verdad crees que voy a permitir que la vuelvas a robarme? Austin sonrió con tristeza. Sí, ahora yo tampoco me iré a ninguna parte. Mírame. Tal vez sea lo mejor que te hayas encontrado. El propio Dios te ha traído aquí. Mi vida está destruida, así que Mindy viva. Austin guardó silencio un momento y añadió. Perdóname, fui un tonto. Estuve ciego. Ahora lo entiendo. Dios te perdonará, suspiró ella. Vamos a ver cómo está nuestra hija. La fiebre de la niña ha bajado. Ella habría dejado a Austin, le habría dado la medicina necesaria y habría vuelto a casa con su esposo e hijo, que estaban desbordados de preocupación por ella. ¿Quién habría sabido cuánto le costó cruzar el umbral de ese apartamento, dejar a su hija? Pero se prometió a sí misma que volvería al día siguiente por ella. Para Mindy, el regreso de su madre fue un verdadero milagro. No podía creerlo durante mucho tiempo, la abrazaba y preguntaba una y otra vez. ¿De verdad eres mi mamá? ¿No me vas a dejar otra vez? ¿De verdad? Ella asintió. No te dejaré, nunca. ¿Y qué pasa con papá? No se va a morir, sollozaba la niña. No se morirá, le vamos a ayudar, y se va a poner bien. Para poder ayudar a Austin, ella vendió la casa en el pueblo. La exesposa pasó por rehabilitación y, después de unos meses, se recuperó. Fue a visitarlos con un gran pastel, abrazó a Mindy con cariño y dijo: Me voy de viaje, pero prometo llamar. Compórtate bien y obedece a mamá. ¿Se va? Mindy lloraba, pero asentía. Sostenía con una mano a Austin y con la otra a su madre, sin querer soltar a ninguno de los dos. Austin se fue a trabajar al norte. Un amigo le ofreció un buen puesto y un departamento de servicio, y él y Mindy se quedaron solos. Bueno, no, en realidad no estaban solos. Después de despedir a Austin en la estación, volvieron a casa. Lue se lanzó al cuello de Linda y luego fue a la habitación a buscar a su hermana Mindy. Empieza un nuevo episodio de nuestro dibujo favorito. Vamos a verlo rápido. Linda sonrió al verlo y abrazó a Chuck. Finalmente, todo volvió a su lugar. Todos eran felices.